Nunca pensé que me convertiría en la otra mujer. Era algo que despreciaba, una línea moral que juré que jamás cruzaría. Pero la vida es como un río embravecido, con giros amargos que te arrastran sin que te des cuenta, ahogando hasta los juramentos más sagrados. Cuando le dije a él, al hombre con el que había estado a escondidas durante el último año, que quería terminar, no pareció sorprendido. Solo me miró en silencio, sus ojos profundos ocultaban una tristeza que no pude descifrar. Asintió, su voz grave y ronca. Respeto tu decisión, pero dame una última noche. Después, te dejaré ir. Acepté, en parte por una deuda de gratitud que nunca podría pagar, y en parte porque quería cerrar este capítulo de pecado de la manera más suave posible. Fuimos a un pequeño hotel rural en la Sierra de Guadarrama, un lugar lo suficientemente anónimo como para no encontrarnos con nadie conocido, lo suficientemente tranquilo como para enterrar nuestros secretos. Esa noche, me amó como si fuera la primera y la última vez. No hubo prisas, solo caricias suaves y besos profundos que parecían no tener fin. Me abrazó, acariciando mi cabello, y apenas hablamos. El silencio nos envolvía, pero no era sofocante. Era el silencio de dos personas que entienden que al día siguiente se convertirán en dos líneas paralelas que nunca más se cruzarán. En sus brazos, lloré. Lágrimas silenciosas que empaparon su pecho. Lloré por mi propia debilidad, por un matrimonio que llevaba mucho tiempo muerto, y por este amor prohibido que, sin embargo, me había hecho sentir viva de nuevo. Cada minuto que pasaba era una dulce tortura. A la mañana siguiente, cuando desperté, él ya se había ido. El lado de la cama a mi lado estaba frío. Se había vestido y se había marchado temprano, sin una palabra de despedida, tal como solía hacer siempre, en silencio y sin causar problemas. Me senté en la cama, con un vacío que se apoderaba de mi alma. Recogí mi ropa, tratando de borrar cualquier rastro de la noche anterior, como si al hacerlo pudiera borrar también la culpa de mi corazón. Justo antes de salir del hotel, mi teléfono se iluminó. Era una notificación del banco. La abrí y mis ojos se nublaron al ver las cifras. Habían ingresado en mi cuenta 100.000 euros. El remitente era él, 100.000 euros. Me quedé paralizada, un nudo amargo en la garganta. ¿Qué era este dinero? ¿Una compensación por el último año? ¿Una tarifa de ruptura? ¿O su manera de comprar mi silencio, de terminar todo de forma limpia y profesional, como una transacción comercial? Las lágrimas comenzaron a brotar, incontrolables. No de emoción, y mucho menos de nostalgia por nuestro amor. Lloré porque me sentí profundamente insultada. Había sido débil, me había apoyado en él, pero ni por un segundo pensé que estaba vendiendo mi cuerpo o mis sentimientos. El orgullo de una mujer, aunque manchado, resurgió más fuerte que nunca. Marqué su número, mi voz temblaba de rabia y humillación. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué pretendes enviándome este dinero? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Casi pude oír su suspiro. Luego, su voz sonó, más grave y triste que la noche anterior. Sofía, no me malinterpretes, no era mi intención. Te he querido de verdad, pero has decidido volver con tu familia. No tengo derecho a retenerte. Solo quiero que vivas un poco mejor, que sufras un poco menos. Considéralo lo último que puedo hacer por ti. Me quedé sin palabras. Todas mis emociones estallaron. Rabia, humillación, gratitud, remordimiento. Se mezclaron creando una tormenta en mi interior. Quizás esta relación estuvo mal desde el principio, pero al menos sus sentimientos por mí no eran del todo falsos. Caí de rodillas en el suelo de la habitación del hotel, todavía agarrando el teléfono. ¿Devolverlo o quedármelo? El orgullo y la conciencia me gritaban que lo devolviera. Pero entonces, la imagen de mi pequeña hija, las facturas acumuladas, el rostro ceñudo de mi marido, la cruda realidad de la vida me asfixiaba. Entre las dos opciones, me sentí tan pequeña e indefensa. Sabía que esta decisión, fuera cual fuera, cambiaría mi vida para siempre. Hace 7 años, Javier, mi marido, no era el hombre taciturno y arisco que es ahora. El Javier de entonces era un joven con ojos que ardían de entusiasmo y grandes sueños. Siempre me decía que no se conformaría con una vida normal, que tenía que hacerse rico, que su mujer y su hija vivirían rodeadas de lujos. Me enamoré de él precisamente por esa llama. Nos casamos sin tener nada, solo amor y fe en el futuro. Nuestro pequeño piso de alquiler en Vallecas siempre estaba lleno de risas. Javier trabajaba como ingeniero de obras, y yo era contable en una pequeña empresa. Nuestros sueldos no eran altos, pero nos llegaba para vivir y construir nuestro pequeño nido. El punto de inflexión llegó hace unos 3 años. El mercado de las criptomonedas estaba en plena efervescencia.
Los amigos de Javier presumían de ganancias enormes, de comprar chalets, de cambiar de coche. Javier se vio arrastrado por ese torbellino. Empezó a pasar horas cada día pegado a la pantalla del ordenador. Nuestras conversaciones giraban únicamente en torno a gráficos y valores. Mira, Sofía, esta criptomoneda ha duplicado su valor en una semana. Un amigo mío acaba de vender y se ha comprado un terreno. Tenemos que probarlo, cariño. Yo, con la prudencia de una contable, sentí una profunda inquietud. Javi, me parece muy arriesgado. Es todo el dinero que hemos ahorrado con tanto esfuerzo. ¿Y si algo sale mal? Javier desestimó mis miedos con una sonrisa llena de confianza. Quien no arriesga, no gana. Confía en mí, lo he estudiado a fondo. En 1 o 2 años, tendremos nuestro propio chalet y Lucía irá a un colegio privado. Y así, invirtió todos nuestros ahorros, casi 50.000 euros, en esas cifras que bailaban en la pantalla. Al principio, todo parecía ir bien. Su cartera de inversión crecía cada día. Estaba feliz, generoso, me llevaba a restaurantes de lujo, me compraba cosas con las que antes ni me atrevía a soñar. Hablaba del futuro con una certeza que casi me convenció a mí también. Pero toda fiesta llega a su fin. La burbuja estalló y el mercado se desplomó sin frenos. Las criptomonedas que Javier poseía pasaron del verde de la esperanza al rojo de la alarma y finalmente al morado de la desesperación. En menos de un año, no solo nuestros ahorros se habían evaporado, sino que su cuenta estaba en números rojos por decenas de miles de euros, porque había utilizado el apalancamiento financiero. El día que Javier me lo confesó todo, parecía otra persona. Ya no quedaba rastro de su confianza ni de su sonrisa radiante. Se derrumbó en el suelo, agarrándose la cabeza, y lloró como un niño. No le culpé. Ver al hombre que amaba destrozado me partía el alma. Lo abracé, consolándolo. Ya está, cariño. El dinero perdido se puede recuperar. Lo importante es que sigamos juntos. Qué ingenua fui al pensar que sería tan simple. Ese golpe no solo se llevó nuestro dinero. Se llevó el alma y la confianza de Javier. El shock inicial pasó, pero sus secuelas se prolongaron como una enfermedad crónica. Para pagar la deuda con la plataforma de inversión, tuvimos que pedir dinero a todo el mundo, a nuestras familias, amigos e incluso a prestamistas con intereses desorbitados. Nuestro pequeño hogar ya no tenía risas, solo suspiros y un silencio aterrador. Javier dejó su trabajo en la constructora. Decía que no podía mirar a sus compañeros a la cara. Se metió en nuevos negocios con la esperanza de recuperar el dinero, pero cuanto más lo intentaba, más se hundía. Empeñó la moto, nuestro único medio de transporte. Empezó a mentirme sobre el dinero que invertía. El punto álgido de la crisis llegó una noche, cuando un par de hombres de aspecto intimidante se presentaron en nuestra puerta. No dijeron mucho. Solo pusieron sobre la mesa un papel con una cifra y nos informaron fríamente que si en una semana no pagábamos todo, capital e intereses, nuestra familia no estaría tranquila. Mi hija Lucía, que entonces apenas tenía 3 años, se asustó y rompió a llorar. La abracé con fuerza, temblando de pies a cabeza. Javier se quedó paralizado, su rostro pálido como el de un muerto. Esa noche tuve que llamar a mis padres, llorando y suplicándoles que vendieran la pequeña finca del pueblo para salvarnos. Mis padres se habían pasado la vida trabajando para conseguir esa tierra, la herencia de sus padres, pero por amor a su hija, aceptaron con el corazón roto. La deuda se saldó temporalmente, pero la deuda moral con mis padres y la deuda en nuestros corazones no paraban de crecer. La deuda total de Javier, contando los préstamos de familiares, ascendía a una cantidad astronómica. Después de aquel incidente, Javier se vino abajo por completo. Dejó de buscar negocios. Se encerró en casa, durmiendo de día y despierto de noche, perdido en los videojuegos y el humo de los cigarrillos. Se volvió arisco, parco en palabras. La frase más larga que me decía en todo el día era probablemente «¿Qué hay para cenar?» o «Apaga la luz». Toda la carga financiera cayó sobre mis hombros. Mi sueldo de contable apenas alcanzaba para el alquiler, la comida, el colegio de la niña y pagar a plazos los intereses de los préstamos más pequeños. El amor entre nosotros también murió lentamente. Llevábamos 2 años durmiendo en la misma cama, pero como dos extraños. Ni un abrazo, ni un beso, ni ninguna intimidad física. Él se giraba hacia la pared, yo hacia afuera. El espacio entre nosotros era más ancho que un océano. Muchas noches lloraba en silencio, sintiéndome terriblemente sola en mi propia casa. Pensé en el divorcio. La idea cruzó mi mente innumerables veces, pero al ver el rostro inocente de Lucía durmiendo, mi corazón se encogía.
No quería que mi hija creciera en un hogar roto. Apreté los dientes y aguanté, diciéndome que tenía que esforzarme por ella. Me lancé al trabajo como una polilla a la llama, aceptando llevarme contabilidad extra a casa por las noches, con la esperanza de ganar €1 más. Me convertí en una máquina, olvidando que también era una mujer, con anhelos de amor y de ser escuchada. Mi vida se reducía a 2 palabras: responsabilidad. Y entonces apareció Mateo, como un chaparrón en una tarde de verano sofocante. Era el nuevo director de mi empresa, casi 10 años mayor que yo. Decían que estaba divorciado y que tenía un hijo que vivía con su madre. Era un hombre sereno, maduro, con una mirada que siempre parecía pensativa pero cálida. La primera vez que realmente me fijé en él fue en una reunión general. Mientras presentaba el informe financiero trimestral, el proyector falló de repente. Me puse nerviosa, la cara me ardía, sintiéndome perdida ante las decenas de ojos que me miraban. Fue entonces cuando él habló, con una voz tranquila y firme. No te preocupes, Sofía. Todos aquí entendemos que los problemas técnicos son inevitables. Sigue con la presentación oral, con calma. Las cifras importantes ya las tenemos en la documentación. Sus palabras fueron como un salvavidas. Recuperé la compostura y terminé mi presentación sin problemas. Después de la reunión, se acercó y me dijo en voz baja: "Lo has hecho muy bien hoy". Solo una simple frase, pero removió algo dentro de mí de una manera extraña. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien, incluso mi propio marido, había reconocido mi esfuerzo? En los días siguientes, comenzó a prestarme más atención. Atenciones muy pequeñas, sutiles, pero que pesaban 1 tonelada para alguien tan marchita como yo. Una mañana llegué a la oficina con ojeras después de una noche en vela trabajando. Puso una taza de café caliente en mi mesa y dijo: "Hoy pareces agotada, intenta cuidarte". Otra vez, viéndome luchar por sacar la moto bajo un aguacero, no dudó en llevarme a casa en su coche, aunque mi casa le pillaba en dirección contraria. No preguntaba mucho sobre mi familia, pero a través de su mirada, sentí que entendía la carga que llevaba. Me asusté de los sentimientos que estaban brotando en mí. Intenté evitarlo deliberadamente. Me invitaba a comer, yo lo rechazaba. Me enviaba un mensaje para ver cómo estaba. Yo respondía con monosílabos. Me atormentaba a mí misma, diciéndome que era una mujer casada, que no podía permitirme tener esos pensamientos pecaminosos. Pero las personas no son de piedra. Su sincera atención, su amabilidad, contrastaban totalmente con la atmósfera gélida de mi casa. Por un lado, el hielo, por el otro, el fuego. Intenté aferrarme a la zona helada, pero mi corazón no dejaba de inclinarse hacia el calor. Y lo que tenía que pasar, pasó. Un viernes por la tarde, después de terminar un proyecto enorme y muy estresante, invitó a todo el departamento a celebrarlo. Todos se divirtieron y bebieron mucho. Yo también tomé un par de copas para ahogar las penas. A la hora de irnos, estaba mareada. Se ofreció a llevarme a casa. En el coche, el silencio era total, solo se oía una música suave. De repente, me cogió la mano. ¿Estás bien? Su mano era tan cálida. Ese simple gesto derritió todos los muros de defensa que tanto me había costado construir. Rompí a llorar. Lloré desconsoladamente, como una niña, y le conté todas mis miserias, todos los callejones sin salida en los que había estado atrapada durante años. Le hablé de las deudas de mi marido, de su frialdad, de mi soledad. Él solo escuchaba en silencio, su mano todavía sujetando la mía, y de vez en cuando me secaba las lágrimas con la otra. Ese día no me llevó a casa. Me llevó a un lugar que más tarde se convertiría en nuestro refugio secreto. Entré en esa relación prohibida de forma lenta, silenciosa y llena de culpa. Él no me hizo promesas, no me pintó un futuro juntos, simplemente estuvo a mi lado, dándome un hombro en el que apoyarme cuando estaba más cansada. En sus brazos, recordé de repente que, después de todo, seguía siendo una mujer, no solo una madre y una máquina de hacer dinero que sostenía a toda una familia. Había encontrado un rayo de sol, aunque sabía que era un rayo de sol extraviado. Salí del hotel como una sonámbula. El sol de la mañana brillaba y las calles comenzaban a bullir de vida, pero todo eso parecía pertenecer a otro mundo. En mi propio universo, solo existía un zumbido en mis oídos y el peso de 100.000 euros quemándome la mente. El teléfono en mi bolso parecía un carbón al rojo vivo, no me atrevía a volver a tocarlo. Al llegar al pequeño callejón de siempre, al ver el portal oxidado de nuestro bloque de pisos, fue como si despertara de un trance. El contraste entre la lujosa habitación del hotel de la noche anterior y la cruda realidad me abofeteó con fuerza. Era un recordatorio de que el sueño había terminado y tenía que volver a mi vida real,
con las cargas de las que no podía escapar. Abrí la puerta con cuidado. El salón estaba desordenado, con un par de latas de cerveza vacías rodando por el suelo. En el viejo sofá, Javier dormía, acurrucado, con una expresión de agotamiento y frustración marcada en su rostro incluso en sueños. El olor a tabaco y a humedad se mezclaba, creando una atmósfera densa y sofocante. Desde hacía mucho tiempo, esta era la imagen familiar a la que me enfrentaba cada día. Ver al hombre que una vez fue mi mundo entero, ahora tan demacrado y abandonado, hizo que una amarga lástima me invadiera. Lo había amado tanto, pero ese amor había sido erosionado por él mismo y por sus deudas gigantescas, hasta que solo quedó compasión y responsabilidad. Entré en silencio en el dormitorio, donde Lucía todavía dormía profundamente. Al mirar a mi pequeño ángel, sentí como si alguien me estrujara el corazón. Se merecía una vida mejor. Se merecía un hogar sin la amenaza de los cobradores de deudas, un padre feliz y una madre que no estuviera siempre con el ceño fruncido por la preocupación. Y fue en ese momento cuando una decisión audaz y peligrosa se formó en mi cabeza. Me quedaría con el dinero. No, no para mí. Lo usaría para salvar a esta familia, para pagar todas las deudas que nos habían empujado al abismo. Lo usaría para comprarle la paz a mi hija. ¿El orgullo? ¿La conciencia? Cuando te acorralan, cuando tienes que elegir entre tu propia dignidad y el futuro de tu hija, esas cosas se convierten en un lujo. Pero, ¿cómo explicar el origen de una suma de dinero tan enorme? No podía decir la verdad. Decir la verdad significaría prenderle fuego a todo con mis propias manos. Javier, con el orgullo de un hombre gravemente herido, nunca lo aceptaría. Lo consideraría la mayor humillación de su vida. Nuestro matrimonio, ya frágil como un hilo, se rompería sin remedio. Necesitaba una mentira perfecta. Me senté frente al tocador mirando a la mujer demacrada del espejo, con sus ojos hundidos y ojerosos. Esa mujer ya había sufrido bastante. Ahora tenía que volverse fuerte, incluso cruel y manipuladora, para proteger a los que amaba. Respiré hondo. La tormenta en mi interior se calmó por un momento, dando paso a una frialdad casi inhumana. A partir de este momento, tendría que vivir con un terrible secreto. Un secreto que podría ser un salvavidas, pero también la roca que me hundiría para siempre. Tardé 2 días en calmarme y trazar un plan detallado. No podía soltar 100.000 euros de golpe. Javier no era tonto. La aparición repentina de una suma tan grande levantaría sospechas. Decidí que iría soltando el dinero poco a poco. Empecé transfiriendo 80.000 euros de mi cuenta a una nueva cuenta de ahorros online, dejando solo 20.000 en la cuenta corriente. Ese sería el primer ladrillo de mi mentira. Esa noche, durante la cena, solo nosotros dos, elegí un momento en que Javier parecía menos irritable de lo habitual para empezar. Oye, cariño, empecé, dubitativa, con el corazón martilleándome en el pecho, sobre nuestras deudas. Creo que tengo una solución. Javier levantó la vista de su plato, con una mirada indiferente. ¿Qué solución? ¿Vas a volver a pedirles dinero a tus padres? Ya te he dicho que no me queda cara para eso. No, no es eso, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Recuerdas el gran proyecto en el que trabajé a finales del año pasado? Ese por el que tuve que pasarme meses trabajando hasta tarde. Pues la empresa acaba de cerrar las cuentas de ese trimestre y me han dado una bonificación bastante grande. Javier frunció el ceño, con un atisbo de incredulidad. ¿Una bonificación grande? ¿Cuánto? Tu empresa nunca ha dado bonificaciones tan altas. Bueno, esta vez el proyecto fue un éxito enorme, y el nuevo director es más generoso que el anterior. Con eso, más un poco que tenía ahorrado, he juntado unos 20.000 euros. He pensado que podríamos usarlo para liquidar los préstamos de los usureros, los que tienen los intereses más altos. Si lo dejamos, la deuda seguirá creciendo. Me da mucho miedo. Observé atentamente la expresión de Javier. Se quedó en silencio, los palillos suspendidos en el aire. 20.000 euros. Era una cifra grande, pero no inverosímil para la bonificación de un gran proyecto. Después de un largo rato, suspiró. Como quieras. Ahora tú te encargas de todo en esta casa. No preguntó nada más. El cansancio y la impotencia le habían quitado las ganas de profundizar en nada. Aceptó mi explicación con más facilidad de la que esperaba. Una parte de mí sintió alivio, pero otra sintió una punzada de amargura. ¿Acaso se había acostumbrado tanto a que yo resolviera todos los problemas que ya no le importaba cómo lo hacía? En los días siguientes, usé ese dinero para saldar las deudas más peligrosas. Nuestra vida pareció volverse un poco más fácil. Ya no había llamadas amenazantes de cobradores. Pude comprarle a Lucía algo de ropa nueva. Las cenas familiares eran un poco más decentes. Pero el ambiente en casa no mejoró en absoluto.
Javier seguía igual, taciturno y distante. De hecho, sentía que estaba incluso más irritable. Quizás el hecho de que yo hubiera resuelto un problema financiero que él no pudo había herido su orgullo. Empezó a observarme más, pero no con una mirada de interés, sino de escrutinio. Una noche, mientras revisaba unos documentos de la empresa que me había traído a casa, se sentó de repente a mi lado. Últimamente trabajas mucho, ¿no? Te encargas de la oficina, de la casa, y encima consigues dinero para pagar las deudas. Eres increíble. Su tono era monótono, sin emoción, pero pude oír el sarcasmo. Me estremecí y levanté la vista para mirarlo. Bueno, tengo que esforzarme por nuestra familia. Él sonrió con desdén, una sonrisa gélida. ¿Esforzarte o alguien te está ayudando? Mi corazón se hundió. ¿Sospechaba algo? ¿Sabía algo? Intenté parecer tranquila, pero mi mano bajo la mesa se cerró en un puño helado. ¿Qué quieres decir con eso? Javier no respondió de inmediato. Me miró directamente a los ojos, con una mirada profunda y escrutadora que nunca antes le había visto. Nada. Solo que últimamente mi mujer tiene demasiados secretos. Dicho esto, se levantó y se fue a la habitación, dejándome sola con un miedo que crecía por momentos. Mi mentira, apenas comenzada, parecía tener ya su primera grieta, y la tormenta que creía haber pasado, en realidad, solo se estaba formando en silencio, esperando el día para estallar con más furia que nunca. Las palabras insinuantes de Javier esa noche fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas de inquietud que no dejaban de expandirse. No volvió a preguntar, no me interrogó, pero su silencio y su mirada inquisitiva eran más aterradores que 1000 acusaciones. Nuestra casa, ya fría por la falta de comunicación, se cubrió con una nueva capa de tensión y sospecha. Javier empezó a cambiar. Ya no se pasaba el día hundido en los videojuegos o durmiendo. Se levantaba más temprano, observándome en silencio mientras me preparaba para ir a trabajar. Empezó a hacer preguntas casuales pero cargadas de intención. ¿Siguen con mucho trabajo en la oficina? ¿Cómo es tu nuevo jefe? Debe de ser muy bueno para sacar adelante un proyecto tan grande, ¿no? Yo respondía de forma evasiva, intentando no mostrar ninguna turbación. Sabía que cada palabra mía estaba siendo analizada. Empecé a vivir en un estado de alerta constante. Borraba todos los mensajes y llamadas de mi teléfono cada día, aunque en realidad Mateo y yo no nos habíamos comunicado. Mi teléfono se convirtió en un objeto inseparable. Le puse contraseña a todas las aplicaciones, bloqueando la pantalla en cuanto dejaba de usarlo. Sabía que esas acciones solo aumentaban las sospechas de Javier, pero no tenía otra opción. En cuanto a Mateo, tal como esperaba, había cumplido su palabra. Ni una llamada, ni un mensaje. Respetaba mi decisión y había vuelto a su posición de jefe. En la oficina, solo hablábamos de lo necesario, manteniendo siempre la distancia y la corrección. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban accidentalmente en una reunión, todavía veía en sus ojos una tristeza indescriptible, y eso me dolía. Estaba intentando remendar mi matrimonio con su dinero, con su sacrificio. Esta ironía me hacía sentir despreciable. La falsa calma duró unas 2 semanas, hasta que ocurrió algo. La empresa tenía un contrato importante que necesitaba la firma urgente del director. Ese día, Mateo tenía una reunión fuera. Como jefa de contabilidad, me encargaron llevarle los documentos para que los firmara en una cafetería cerca del cliente. Era una situación de trabajo ineludible. Me encontré con él en la cafetería. Seguía igual, con su actitud tranquila y profesional. Solo hablamos de trabajo. Revisó el contrato, firmó y me dio algunas indicaciones. El encuentro duró menos de 15 minutos, pero justo en el momento en que me levantaba para despedirme, sonó mi teléfono. Era Javier. ¿Dónde estás? Su voz sonó, con ese tono monótono e indescifrable de siempre. Estoy fuera, en una reunión con un cliente. Vuelvo enseguida, dije, sobresaltada, tratando de sonar natural. ¿Qué cliente se reúne en una cafetería a estas horas? Miré de reojo a Mateo. Él también había oído la pregunta de Javier y su mirada era un poco incómoda. Me apresuré a decir por el teléfono, es solo trabajo, cariño, te lo cuento cuando llegue, y colgué. Me despedí de Mateo y salí a toda prisa, con el corazón en un puño. Sabía que Javier había empezado a seguirme. Esa llamada no había sido casual. Me estaba poniendo a prueba. La corriente subterránea había empezado a emerger, anunciando la inminente llegada de una tormenta. Esa noche, Javier no mencionó la llamada. Actuó con normalidad, incluso jugó con nuestra hija más alegremente de lo habitual. Pero precisamente esa normalidad me aterrorizaba. Sabía que era la calma antes de la tormenta. Estaba esperando,
reuniendo más pruebas para acorralarme. No hay mentira que dure 100 años. Mi engaño, por muy bien encubierto que estuviera, fue finalmente destapado por algo que nunca hubiera imaginado. Fue una noche de fin de semana. De repente, Javier sacó del armario una chaqueta mía que no me ponía desde hacía más de medio año. Metió la mano en el bolsillo y sacó un ticket de restaurante, arrugado. Lo puso sobre la mesa, justo delante de mí. Mira lo que he encontrado en el bolsillo de tu chaqueta. Restaurante El Club Allard. Hace 6 meses. Una cena para 2, casi 300 euros. Mi corazón dio un vuelco. Lo recordé. Fue por mi cumpleaños. Mateo había reservado en secreto para darme una sorpresa. Era uno de los pocos recuerdos dulces de nuestra relación culpable. Metí el ticket en el bolsillo a toda prisa y lo olvidé por completo. ¿Una cena de trabajo?, preguntó Javier, su voz cargada de sarcasmo. Qué raro. Nunca me contaste que tuvieras cenas de trabajo tan lujosas. Me quedé sin palabras. Mi mente daba vueltas, buscando una explicación plausible. Ah, esto fue una cena de despedida de una compañera. Todo el departamento. No me acuerdo bien, fue hace mucho tiempo. ¿Todo el departamento y en el ticket pone mesa para 2? Sonrió con desdén, una sonrisa que me heló la sangre. Sofía, ¿me tomas por idiota? Sabiendo que no podía negarlo, guardé silencio. Mi silencio fue una confesión. Javier no gritó, no rompió nada. Solo me miró con una mezcla de decepción y desprecio. Dime, ¿quién es? ¿Es ese jefe nuevo tuyo? ¿Ese que, según tú, es tan generoso que te dio una bonificación de miles de euros? No digas tonterías. Mi jefe y yo solo tenemos una relación profesional y correcta. ¿Correcta? Sisió. ¿Correcta con citas en restaurantes de lujo? ¿Correcta con bonificaciones extrañas? ¿Crees que me lo voy a creer? La grieta se había convertido en una brecha. Mi mentira había sido desgarrada. Sabía que si no hacía algo, todo se derrumbaría en ese mismo instante. En mi pánico, tomé una decisión aún más arriesgada que la anterior. Tenía que usar un secreto más grande para tapar este más pequeño. Tenía que jugar mi última carta. Está bien, te diré la verdad, dije, respirando hondo, intentando parecer serena. Ese dinero no era una bonificación. Te mentí. Javier me miró, esperando. Tengo una amiga íntima de la universidad. Su familia es muy adinerada. Al ver nuestra situación, aceptó prestarme una gran cantidad de dinero para pagar las deudas. Te lo oculté porque temía herir tu orgullo. No quería que pensaras que vivíamos de la caridad de una amiga de tu mujer. La cena de ese día fue para darle las gracias. Había creado una amiga inexistente, una salvadora invisible. Javier entrecerró los ojos, la duda todavía presente. ¿Qué amiga? Nunca me has hablado de ella. Vivía en Barcelona, se acaba de mudar aquí por trabajo. Es normal que no la conozcas. Pensé que esta explicación podría calmarlo temporalmente, pero subestimé la agudeza de un hombre carcomido por la sospecha. Me miró fijamente y de repente dijo algo que me dejó petrificada. De acuerdo. ¿Y cómo se llama esa amiga tan buena? Este fin de semana me llevas a su casa. Quiero darle las gracias en persona. Mi mentira había llegado a un callejón sin salida. Yo misma había tendido una trampa en la que acababa de caer. Me quedé paralizada, incapaz de decir una palabra. Frente a mí, Javier ya no era el marido fracasado y digno de lástima. Ahora era como un juez, frío y perspicaz, esperando a que yo misma expusiera todos mis pecados. La propuesta de Javier fue como una sentencia que cerró todas mis vías de escape. ¿Llevarlo a conocer a alguien que no existía? ¿Qué podía hacer? Por un instante, mi mente se quedó completamente en blanco. Mi silencio se prolongó, y en ese silencio, pude ver una sonrisa despectiva en los labios de Javier, la sonrisa de un vencedor que ha acorralado a su presa. Pero cuando el pánico llegó a su punto álgido, se transformó de repente en otra emoción, la indignación. Una indignación no solo dirigida hacia Javier, sino también hacia mí misma. ¿Por qué tenía que vivir así, miserable, a escondidas y con miedo? ¿Qué había hecho mal? ¿Acaso intentar salvar a mi familia estaba mal? Esa indignación me dio un coraje temerario. Levanté la cabeza de golpe y lo miré directamente a los ojos. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. ¿Conocerla? ¿Para qué? ¿Para satisfacer tu curiosidad y tus sospechas? ¿O para insultar la bondad de la persona que ha ayudado a nuestra familia en el peor momento? Javier se quedó perplejo ante mi reacción. Quizás esperaba que llorara y suplicara. No cambies de tema, gruñó, intentando recuperar el control. Si estás limpia, si todo es como dices, ¿por qué no quieres que la conozca? ¿Limpia? Reí amargamente. ¿Con qué derecho me hablas tú a mí de estar limpia? ¿Quién causó todas las deudas? ¿Quién hundió a esta familia en el abismo?
Durante años, ¿qué has hecho tú aparte de tirarte en el sofá, ahogado en alcohol y videojuegos? Yo he tenido que cargar con todo, desde la comida y el colegio de la niña hasta las amenazas de los matones. Y ahora que encuentro una solución, en lugar de agradecérmelo, solo sabes interrogarme e insultarme. ¿No te parece que te estás pasando, Javier? Cada palabra que decía era como un puñal clavándose en su ya destrozado orgullo. La cara de Javier se puso roja y luego pálida. Se abalanzó sobre mí y me agarró con fuerza por los hombros. Cállate, no saques temas antiguos. Al menos yo, en mi fracaso, he mantenido mi dignidad. No como otras, que van por ahí intercambiando favores y trayendo dinero de dudosa procedencia a casa. ¿Intercambiando qué? Grité, con las lágrimas corriendo por mi cara. ¿Tienes alguna prueba? Solo te basas en tus suposiciones enfermizas para insultarme. Nuestra discusión fue a más. Toda la represión, el dolor y el resentimiento acumulados durante años estallaron como una presa rota. Ya no hablábamos de dinero. Hablábamos de traición, de decepción, de un matrimonio que llevaba mucho tiempo muerto y que ambos nos empeñábamos en mantener. Finalmente, Javier me soltó y retrocedió, tambaleándose. Me miró con ojos extraños, y sin decir una palabra más, abrió la puerta y salió corriendo hacia la noche. El portazo metálico resonó, seco, poniendo punto final a nuestro enfrentamiento. Caí de rodillas, agotada. Sabía que solo había escapado temporalmente de una situación desesperada, pero el precio era una fractura irreparable en nuestra relación. La mentira seguía ahí, y la sospecha de Javier se había convertido ahora en una certeza. Me quedé sentada un buen rato. Luego, en silencio, fui a la habitación y abrí la aplicación del banco. La cifra de más de 70.000 euros que quedaba apareció en la pantalla. Ya no era una esperanza, era la fuente de toda la tragedia. Una idea loca cruzó mi mente. Una última apuesta. Si las deudas lo habían empezado todo, entonces que el fin de las deudas lo terminara todo. Usaría todo el dinero restante para borrar cada céntimo de carga, para ver si, sin la presión económica, podríamos empezar de nuevo. Era una esperanza frágil, una apuesta a todo o nada en un matrimonio al borde del precipicio. Al día siguiente, el ambiente en casa era tan pesado como el plomo. Javier había vuelto a medianoche, apestando a alcohol, y se había quedado dormido en el sofá. No me habló, ni siquiera me miró. Éramos como dos fantasmas en la misma casa. Sin decir nada me preparé y salí. Mi destino era el banco. Realicé una serie de transferencias. Una para liquidar lo que quedaba de la hipoteca, otra para devolver el dinero a los amigos y familiares a los que Javier había pedido prestado. La última transacción fue la que más me dolió. Transferí una gran suma a la cuenta de mis padres. Llamé a mi madre, intentando sonar alegre. Mamá, ya os he devuelto el dinero de la finca. El trabajo me va mejor últimamente. Hemos conseguido juntar algo y quería devolvéroslo cuanto antes. Guardadlo para vuestra jubilación. No os preocupéis más por nosotros. Al otro lado, mi madre se echó a llorar de alegría. No paraba de darme las gracias y de decirme que por fin podría dormir tranquila. Oír a mi madre sollozar de felicidad me rompió el alma. Había usado dinero sucio para comprar la tranquilidad de mis padres. Quizás nunca podría lavar esta culpa. Esa tarde volví a casa. Javier estaba despierto, sentado, mirando por la ventana con la vista perdida. Me acerqué y sin decir una palabra dejé una pila de papeles sobre la mesa frente a él. Eran todos los justificantes de las transferencias, los certificados de cancelación de deudas del banco. Aquí está, dije, mi voz terriblemente tranquila. Se acabó todo, no queda ni un céntimo de deuda. La de tus amigos, la de mis padres, todo está pagado. Javier se giró lentamente, miró los papeles y luego me miró a mí. No mostró alegría ni alivio. Su rostro estaba helado, sus ojos afilados como cuchillos. ¿Cuánto en total? 80.000 euros. ¿Más? ¿De dónde has sacado este dinero, Sofía? Mi apuesta había fracasado desde el principio. Había esperado estúpidamente que saldar las deudas le aliviaría, que le haría olvidar sus sospechas. Pero no. Solo hizo que su creencia en mi traición fuera aún más sólida. Esa amiga tuya invisible, ¿quién es para ser tan generosa? Se levantó y se acercó a mí, su voz grave y peligrosa. ¿Qué has tenido que hacer para conseguir este dinero? Había conectado todas las pistas. La cena cara, las sumas de dinero inusuales, mis evasivas. En su cabeza todo encajaba en una imagen completa, la traición de su esposa. Me miró directamente a los ojos, que estaban inyectados en sangre, y entonces hizo la pregunta que más temía, la pregunta que lo sentenciaba todo. Dímelo, ¿te has acostado con él por este dinero, verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire, cruel y desnuda.
Fue como el martillazo final que destrozó todas mis esperanzas, todas mis mentiras, todos mis intentos de salvación. Mi última apuesta estaba perdida. Lo había perdido todo. La pregunta de Javier fue como el último puñal que atravesó mi coraza. Todo mi esfuerzo, mis mentiras, mi sacrificio, se volvieron absurdos y sin sentido. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En su lugar, una sonrisa amarga y torcida apareció en mis labios. La sonrisa de alguien que lo ha perdido todo. Al verme sonreír, Javier se enfureció aún más. ¿De qué te ríes? ¿Estás orgullosa? Negué con la cabeza, levantando lentamente la vista hacia él, con la mirada vacía. ¿Acaso importa ya, Javier? Mi voz sonó extrañamente serena. La casa está libre de deudas. Ya no tendrás que esconderte. Nuestra hija no volverá a ver a los cobradores aporreando la puerta. ¿No es eso mejor? Mi respuesta, una admisión indirecta pero desafiante, fue la cerilla que prendió el polvorín. Javier rugió como una bestia herida. No me pegó, pero su ira fue peor que cualquier golpe. Se abalanzó sobre la mesa, cogió todos los documentos que yo había colocado con tanto cuidado y los rasgó en 1000 pedazos. Los trozos de papel volaron por el aire y cayeron al suelo como las cenizas de un matrimonio. ¿Mejor? ¿Crees que puedes comprar mi honor con dinero sucio? ¿Me has convertido en un marido inútil que vive del dinero que su mujer consigue acostándose con otro? ¿Me has humillado, Sofía? ¿Lo entiendes? Me señaló con el dedo y luego señaló la puerta. Fuera. Lárgate de esta casa ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara. Mujer sucia, fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Esas 3 palabras, frías y crueles, lo sentenciaron todo. Esta era la casa que yo había cuidado, el lugar por el que había luchado, el lugar donde vivía mi pequeña hija. Pero ahora, yo era la persona no deseada. No dije nada más. Cualquier discusión era inútil. Me di la vuelta en silencio y entré en el dormitorio. Javier no me siguió. Oí cómo rompía algo en el salón. Abrí el armario, cogí un bolso de viaje y metí algo de ropa, mis documentos y mi cartera casi vacía. Antes de irme, me acerqué a la cama donde Lucía dormía profundamente. Su carita de ángel era tan pacífica que me partía el alma. Me incliné y le di un beso largo en la frente, intentando absorber su dulce olor. Fue entonces cuando mis lágrimas empezaron a caer calientes y amargas. Lo siento, mi niña. Mamá se ha equivocado. Tengo que irme. Pero nunca te abandonaré. Arrastré la maleta hacia la puerta, pasando junto a Javier, que estaba desplomado en el suelo en medio del caos. No levantó la cabeza. Abrí la puerta, salí y la cerré a mi espalda. El clic de la cerradura sonó, poniendo fin oficialmente a mis 7 años de matrimonio. La noche de Madrid era fría. Arrastraba mi maleta sin rumbo por una calle desierta. ¿A dónde podía ir? ¿A casa de mis padres? ¿Para que me vieran en este estado lamentable? ¿Para que supieran las cosas horribles que había hecho su hija? No podía. En mi desesperación, mis pies me llevaron sin que me diera cuenta, y cuando levanté la vista, me di cuenta de que estaba frente al lujoso complejo de apartamentos donde vivía Mateo. Había llegado allí inconscientemente, como una polilla atraída por la única luz que quedaba, aunque sabía que esa luz podía quemarme. No venía a pedir ayuda, venía porque no tenía ningún otro sitio al que ir. Me senté en un banco frente al edificio, mirando las ventanas iluminadas. No tenía intención de llamar a Mateo. Solo me senté allí, tiritando por el frío de la noche y el de mi corazón. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo sería la lucha por mi hija? Javier, en su ira, nunca me permitiría verla fácilmente. Justo en ese momento, un coche familiar entró lentamente en el garaje. Era el coche de Mateo. Mi corazón se desbocó. ¿Debía esconderme o quedarme allí? Pero mis pies parecían clavados al suelo. Un momento después, salió del portal. Quizás iba a dar un paseo antes de subir. Me vio al instante. Se detuvo en seco, la sorpresa evidente en su rostro. Se acercó rápidamente. Sofía, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Ha pasado algo? Al verlo, el muro de fortaleza que intentaba mantener se derrumbó. No pude decir nada, solo rompí a llorar desconsoladamente. Mateo no preguntó más. Se quitó su abrigo, me lo puso sobre los hombros, y se sentó a mi lado, esperando en silencio. Cuando me calmé un poco, pude susurrar lo que había pasado. Lo sabe todo, me ha echado de casa. Mi voz se quebró. Mateo suspiró, su mirada llena de remordimiento y culpa. Es culpa mía, nunca debí darte ese dinero. Fui un ingenuo al pensar que podría ayudarte. Lo siento, Sofía. No es tu culpa. Fui yo quien tomó las decisiones equivocadas. Nos quedamos en silencio un largo rato.
El viento nocturno soplaba en ráfagas heladas. Sube a mi casa, dijo Mateo, con voz firme. No puedes quedarte aquí fuera. Considéralo un lugar temporal hasta que encuentres una solución. Dudé, pero viendo mi situación no tenía otra opción. Asentí. El apartamento de Mateo era espacioso, ordenado y limpio, reflejando la soledad de un hombre soltero. Era el polo opuesto a mi desordenado y agobiante piso de alquiler. Me preparó una tila caliente, me dio un pijama nuevo y me indicó la habitación de invitados. Descansa, mañana pensaremos en qué hacer. Entré en la habitación y cerré la puerta. La estancia era cálida y la cama cómoda, pero mi corazón estaba helado. Había escapado de Javier, pero mi futuro era más incierto que nunca. Estaba en casa de mi amante, el hombre que, indirectamente, había causado mi ruina. ¿Qué era esto? ¿Un refugio temporal o una jaula de oro más compleja y vinculante? No pude dormir. La imagen de Lucía no paraba de aparecer en mi mente. Cuando se despertara y no viera a su madre, ¿cuánto lloraría? ¿Javier en su rabia cuidaría bien de ella? La preocupación y el remordimiento me devoraban. Me quedé en la cama, mirando fijamente el techo blanco, sintiendo un miedo invisible que me envolvía. Mi verdadera batalla acababa de empezar. El amanecer de mi primer día fuera de casa no trajo luz, solo un color gris que nublaba mi mente. Desperté en una cama extraña en el apartamento de Mateo. La primera sensación fue un vacío que rozaba el pánico. Lucía, mi hija, ¿se habría despertado ya? ¿Quién le prepararía el biberón? ¿Quién le elegiría su vestido favorito? Mateo se había ido a trabajar temprano. Sobre la mesa del comedor había dejado un desayuno preparado y una nota. He dejado algo de dinero en el cajón. Coge lo que necesites. Todo se solucionará. Mucho ánimo. Su amabilidad en ese momento se sentía como una carga, un recordatorio de mi situación irónica. Lo primero que hice fue marcar temblorosamente el número de Javier. El teléfono sonó una y otra vez. Justo cuando pensaba que no contestaría, la llamada se conectó. Antes de que pudiera decir nada, oí la voz de Javier, cortante. ¿Para qué llamas? Quería saber cómo está Lucía, dije, con la voz rota. En ese momento, oí a Lucía llorar de fondo. Un llanto que gritaba, «Mamá, mamá». Mi corazón se hizo pedazos. ¿La oyes? La voz de Javier estaba llena de una satisfacción cruel. Esto es lo que has provocado. Será mejor que no vuelvas a llamar y molestes a mi hija y a mí. Pip, pip, pip. Había colgado. Intenté volver a llamar, pero solo obtuve el tono de comunicando. Había bloqueado mi número. Caí al suelo, llorando a lágrima viva. Estaba usando a nuestra hija para castigarme. Sabía que era mi único punto débil, el único lugar donde podía hacerme el mayor daño posible. La desesperación se apoderó de mí. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Tenía que ver a mi hija. Una idea cruzó mi mente, la escuela infantil de Lucía. A la hora de la salida, podría esperar allí y verla, aunque solo fuera un momento. Inmediatamente, me vestí, cogí el bolso y salí corriendo. Paré un taxi, con el corazón en un puño, pidiéndole al conductor que fuera más rápido. Durante todo el trayecto, imaginé la escena en la que abrazaría a mi hija. Le explicaría que mamá no la había abandonado. Al llegar al colegio, no me atreví a acercarme. Me escondí detrás de un gran árbol al otro lado de la calle, con el corazón latiendo con fuerza, esperando. Sonó el timbre de salida. Grupos de padres y niños empezaron a salir. Mis ojos estaban fijos en la puerta, buscando su pequeña figura familiar. Y entonces la vi. Llevaba el vestido rosa que le había comprado, el pelo recogido en 2 coletas. Se me encogió el corazón. Pero quien la llevaba de la mano no era Javier. Era una mujer desconocida, de mi edad, con un ligero parecido a Javier. ¿Quién era? ¿Una pariente? ¿Por qué la recogía ella? 1000 preguntas se arremolinaron en mi cabeza junto a un mal presentimiento. No pude contenerme más. Salí de mi escondite, crucé la calle y grité, «Lucía, soy mamá». Lucía oyó mi voz. Levantó la vista, sus grandes ojos redondos se iluminaron. Gritó, «Mamá», y se soltó de la mano de la mujer, intentando correr hacia mí. Pero la mujer la agarró del brazo al instante. La colocó detrás de ella, creando una barrera humana entre nosotras. «Perdone, ¿quién es usted?», dijo la mujer, con un tono de cautela. «Soy la madre de Lucía», dije, sin aliento, intentando acercarme. La mujer me miró de arriba a abajo, con ojos escrutadores. Luego, esbozó una sonrisa despectiva. «Ah, así que es usted. Soy Isabel, la hermana de Javier. Mi hermano ya me lo advirtió. Dijo que se había ido de casa por voluntad propia,
y que no quería que se acercara para no afectar psicológicamente a la niña. Cada palabra de Isabel era una puñalada en mi corazón. Se había ido de casa por voluntad propia. Javier le había contado a su familia una historia completamente diferente, pintándome como una madre irresponsable. No fue así. Intenté defenderme. Por favor, déjeme hablar con mi hija solo un momento. Lucía, cariño, soy mamá. Lucía, detrás de su tía, lloraba a mares, intentando alcanzarme. La escena me destrozó. Los asuntos de los adultos, si tiene algo que decir, vaya a casa y hable con Javier, dijo Isabel, con voz fría, elevando el tono para que los otros padres escucharan. Por favor, no monte una escena en la puerta del colegio y afecte a los demás niños. Estaba intentando deliberadamente convertirme en una alborotadora, en una mujer que acosaba a su propia hija. La vergüenza y la humillación me invadieron. Algunas miradas curiosas de otros padres empezaron a centrarse en nosotras. Se lo ruego, solo 5 minutos supliqué, tragándome mi orgullo. Yo no puedo decidir eso, dijo Isabel, tajante. Le ruego que se vaya. Tenemos que irnos. Dicho esto, cogió a Lucía en brazos, a pesar de que la niña pataleaba y lloraba llamándome. Rápidamente, la subió a un coche que la esperaba y se marcharon, dejándome sola en medio de la multitud, entre murmullos y cotilleos. Me derrumbé, sintiéndome impotente y humillada. Javier no solo me había echado, sino que estaba usando a toda su familia para construir un muro entre mi hija y yo. Estaba librando una guerra psicológica para la que yo no estaba en absoluto preparada. Volví al apartamento de Mateo hecha un trapo, con el alma muerta. Mateo ya había regresado. Al ver mi estado, no necesitó preguntar para saber que mi plan había sido un fracaso estrepitoso. Te lo dije, no puedes actuar sola. Este asunto necesita un abogado. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí temblando. Era de Javier. El mensaje era solo una línea, pero cada palabra parecía envenenada, fría y cruel. Si vuelves a acercarte al colegio una vez más, no volverás a verla nunca, ni en fotos. Una amenaza. No solo me estaba cortando el paso, quería borrar mi existencia de la vida de mi hija. El miedo extremo finalmente se transformó en otra cosa, rabia y una determinación de acero. No le permitiría hacer eso. Esta guerra bajo ningún concepto podía perderla. La amenaza de Javier me hizo despertar. El miedo se había convertido en una llama de indignación. No podía seguir siendo débil. No podía seguir actuando por impulsos. Él quería guerra, y yo le daría una guerra en los tribunales. A la mañana siguiente, cuando Mateo me preguntó cuál era mi siguiente plan, lo miré con voz firme y fría. Tenías razón, necesito una abogada. El cambio en mi actitud sorprendió un poco a Mateo, pero asintió rápidamente en señal de apoyo. Usando sus contactos, me recomendó a una abogada de familia de renombre en Madrid. Se llamaba señora Ramos, una mujer de unos 40 años, con una mirada aguda y un aire profesional. En el despacho de la abogada Ramos, tuve que contar la historia de mi vida una vez más. Desde los inicios felices de mi matrimonio, la caída de Javier, la carga de las deudas, hasta mi relación extramatrimonial con Mateo, los 100.000 euros, el hecho de que me echaran de casa y la amenaza de Javier. Cada palabra era como desnudar mis propias cicatrices, doloroso y humillante. La abogada Ramos escuchó atentamente, sin juzgar, solo tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, me miró directamente y dijo con voz tranquila pero firme: Sofía, necesito que entiendas su situación. Legalmente, tenemos ventaja, ya que Javier ha demostrado un estilo de vida inestable, deudas y falta de capacidad financiera para criar a la niña. Pero moralmente, y en términos de percepción, usted está en una posición extremadamente desfavorable. Hizo una pausa para que asimilara sus palabras. Javier usará sin duda su infidelidad para atacarla, para demostrar ante el juez que usted no tiene la catadura moral para educar a su hija. Los 100.000 euros de su amante serán la prueba más contundente en su contra. Mi corazón se hundió, mis peores temores confirmados por una profesional. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté, desesperada. Lo primero y más urgente, enfatizó la abogada Ramos, es que se mude de la casa del señor Mateo, inmediatamente. El hecho de que esté viviendo con su amante sin estar divorciada será un punto en su contra fatal ante el tribunal. Debe demostrar que puede vivir de forma independiente y ofrecer un entorno limpio para recuperar a su hija. El consejo de la abogada fue como un jarro de agua fría. ¿Mudarme? ¿Pero a dónde? No tenía dinero, ni un trabajo estable más allá de mi sueldo de contable que apenas me daba para vivir. Dependía completamente de Mateo. Esa noche, le conté a Mateo el consejo de la abogada.
No pareció sorprendido. Se quedó en silencio, pensando, y luego dijo, «Tienes razón. Tienes que tener tu propio lugar. No te preocupes. Te ayudaré a encontrar un pequeño apartamento. Yo me encargaré del alquiler. Considéralo un préstamo. Me lo devuelves cuando te estabilices. Tenemos que hacer todo correctamente, por Lucía». Lo miré, con el corazón hecho un lío. Para luchar por mi hija, tenía que seguir aceptando la ayuda del hombre que me había empujado a esta tragedia. Quería negarme, quería valerme por mí misma, pero la cruda realidad no me lo permitía. Asentí, aceptando con amargura, sintiendo que intentaba escapar de una jaula solo para meterme en otra, más sutil y vinculante. Rápidamente me mudé a un pequeño estudio de alquiler, apenas lo suficientemente grande para una cama y una mesa, en un callejón profundo. El contraste entre el lujoso apartamento de Mateo y mi nuevo hogar resaltaba mi miseria. Mateo me ayudó con la mudanza, pero solo me acompañó hasta la entrada del callejón y se fue de inmediato. Ambos entendíamos que, a partir de ahora, todo contacto debía ser extremadamente cuidadoso. Siguiendo las instrucciones de la abogada Ramos, redactó y envió un burofax oficial a Javier, exigiendo un régimen de visitas específico y razonable mientras esperábamos la resolución del tribunal. Era el primer disparo en nuestra batalla legal. Unos días después, el abogado de Javier respondió. Aceptaban que viera a mi hija, pero con condiciones increíblemente estrictas. Una vez por semana, solo durante una hora, en una cafetería elegida por ellos, y bajo la supervisión de Isabel, su hermana. Era claramente una maniobra para humillarme y controlarme. Pero no tenía más opción que aceptar. El primer encuentro tuvo lugar en una cafetería abarrotada. Llegué temprano, nerviosa. Poco después, Isabel llegó con Lucía. La niña me vio, pero en su mirada ya no había la alegría de la vez anterior en el colegio. Se mostraba tímida, asustada, y se pegaba a su tía. «Lucía, ven con mamá», dije, extendiendo los brazos, con la voz ahogada. La niña dudó un momento antes de acercarse lentamente. La abracé, pero sentí su cuerpecito un poco rígido. Le pregunté 1000 cosas, pero solo respondía con monosílabos, sin atreverse a mirarme a los ojos. En medio de la conversación, me preguntó con inocencia algo que me partió el corazón. «Mamá, papá dice que ya no quieres a Lucía, que te has ido con otro señor. ¿Es verdad?» Me quedé helada. Miré a Isabel y vi que miraba hacia otro lado, fingiendo desinterés, pero con una leve sonrisa en los labios. Javier estaba envenenando a mi hija. Estaba sembrando en su mente inocente una imagen horrible de su madre. «No, mi amor, mamá te quiere más que a nada en el mundo», intenté explicar, pero Isabel intervino de inmediato. «Venga, no le cuentes historias complicadas que la confunden. Ya casi se acaba el tiempo». La hora pasó como una tortura eterna. No tuve ni un solo momento de privacidad con mi hija. Cuando Isabel se la llevó, Lucía se giró para mirarme, con los ojos llenos de confusión. Me quedé sola, sintiéndome aún más derrotada y dolida que cuando me echaron de casa. Salí de la cafetería destrozada. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era mi madre. Contesté, intentando sonar alegre. «Hola, mamá». Pero la voz de mi madre al otro lado no era de alegría. Temblaba de rabia y decepción. «Sofía, acaba de llamarme esa mujer, Isabel. Me lo ha contado todo. ¿Es verdad que has engañado a tu marido y has abandonado a tu hija por otro hombre? Contéstame. ¿Es verdad?» Mis oídos zumbaron. Me quedé paralizada en medio de la concurrida calle. Javier había jugado una carta muy sucia. No solo me estaba separando de mi hija, sino que estaba abriendo otro frente de guerra para separarme también de mi propia familia. Esta era ya una guerra total. La llamada de mi madre fue como el último golpe, asestado en mi punto más vulnerable cuando ya no me quedaban fuerzas para resistir. Abandonada por mi marido, humillada por su familia, separada de mi hija y, ahora, incluso mis propios padres, mi único refugio, me juzgaban por la versión de otros. El dolor y la indignación llegaron a su punto máximo. No podía permitirlo. No podía dejar que Javier y su hermana manipularan mi mundo entero, convirtiéndome en una villana a los ojos de mis propios padres. A la mañana siguiente, cogí el primer autobús al pueblo. El trayecto me alejaba de la ruidosa ciudad, llevándome de vuelta al tranquilo paisaje rural donde crecí. Mirando por la ventana los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, mi corazón era un caos. Un día dejé este lugar lleno de esperanza, y ahora regresaba derrotada, cargando una historia de errores y fracasos. Al llegar a casa, el ambiente era pesado. Mi madre estaba sentada en el porche, con los ojos hinchados. Mi padre, dentro de la casa, fumaba en silencio. El humo hacía que el espacio pareciera aún más sombrío.
Al verme, mi madre solo pudo llorar sin decir palabra. Entré y me arrodillé frente a mi padre. Papá, mamá, ya estoy aquí. Mi padre dio una larga calada antes de hablar lentamente, con la voz ronca. ¿Aún sabes cómo volver? ¿Sabes lo que los vecinos están diciendo de esta familia? Sé que me he equivocado, mi voz se quebró. Me equivoqué al traicionar a mi marido. No tengo excusa para eso. Pero las cosas no son exactamente como os las ha contado Isabel. Y entonces se lo conté todo. Les hablé de los años en que Javier estuvo hundido en las deudas, de su indiferencia y frialdad, de las noches en vela que pasé trabajando para mantener a la familia, de mi soledad extrema en mi propio hogar. Les conté cómo me había echado y cómo estaba usando a nuestra hija para torturarme. No mencioné a Mateo, solo dije que fue un momento de debilidad imperdonable. Sobre el dinero, dije que lo había pedido prestado en un acto desesperado para salvar a la familia, pero que Javier creía que era dinero sucio. Mi madre al oírme solo pudo llorar. Pero mi padre, después de un largo silencio, me miró con otros ojos. Su mirada ya no era de ira, sino de reflexión y dolor. Ese Javier dijo que perdió el dinero en bolsa, dijo mi padre de repente. Pero a mí nunca me pareció tan simple. Hace unos años, cuando empezó con las deudas, pregunté por ahí discretamente. La gente decía que un grupo de la ciudad vino al pueblo prometiendo proyectos inmobiliarios, inversiones con intereses altísimos. Engañaron a muchos jóvenes del pueblo. Varias familias se arruinaron por eso. Sospeché que Javier fue una de las víctimas de esa estafa, no que simplemente jugara en bolsa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una estafa? ¿Por qué Javier nunca me había dicho nada? Papá, ¿recuerdas qué proyecto era? ¿Qué empresa? Solo recuerdo vagamente que lo llamaban Proyecto Sol Naciente o algo así. Decían que era de un grupo inversor muy grande, por eso mucha gente confió en ellos. Sol Naciente. Nunca había oído ese nombre. Pero las palabras de mi padre sembraron una semilla de duda en mi interior. ¿Era posible que la caída de Javier no se debiera solo a su avaricia e ingenuidad? ¿Era posible que detrás hubiera otra historia? ¿Una conspiración que yo desconocía? Me fui por la tarde. Mis padres ya no me regañaban, solo me pidieron que fuera fuerte por mi nieta. Me sentí un poco más aliviada, pero lo más importante era que tenía una pista. Una pequeña pista que podría cambiarlo todo. Mi lucha ya no era solo por recuperar a mi hija, sino por descubrir la verdad. De vuelta en Madrid, ya no estaba sumida en el dolor y la desesperación. Las palabras de mi padre me habían dado un objetivo claro: investigar inversiones Sol Naciente y la estafa de hacía años. Con mis habilidades de contable, comencé mi propia investigación. Pasé horas en mi pequeño estudio, usando mi viejo portátil para buscar en Internet cualquier información sobre ese nombre. Había muy poco. Parecía una empresa fantasma, creada y desaparecida rápidamente, dejando solo rastro en algunos artículos de prensa menores sobre un fraude que ya había caído en el olvido. No me desanimé. Profundicé mi búsqueda, rastreando a las personas que figuraban como administradores de la empresa. La mayoría eran nombres desconocidos, pero entonces, después de muchas noches en vela, encontré una conexión que me heló la sangre. Inversiones Sol Naciente, antes de disolverse, había realizado una importante transferencia de participaciones a otra empresa de inversión llamada Grupo Invernova. Y el director ejecutivo de Invernova en ese momento no era otro que Mateo. Mi mente daba vueltas. Mateo, el hombre que había estado a mi lado, que me había dado dinero para pagar las deudas, estaba relacionado con la empresa que había llevado a mi familia a la ruina. ¿Qué significaba esto? ¿Era una coincidencia o una conspiración terrible desde el principio? Todas las acciones de Mateo se volvieron sospechosas de repente. Su aparición en mi vida, su interés por mí, e incluso los 100.000 euros. ¿Era amor, compasión, o era dinero para comprar mi silencio, una forma de expiar una culpa pasada que quería ocultar? Sentí miedo. El hombre en quien había confiado, de quien dependía, podría ser parte de la trama que había destruido mi vida. No podía enfrentarme a él todavía. No tenía pruebas concretas. Podría negarlo todo fácilmente. Decidí que debía seguir investigando en secreto. Necesitaba más pruebas. Un testigo. Recordé lo que dijo mi padre. Muchos jóvenes del pueblo también fueron víctimas. Tenía que encontrar a uno de ellos. Esa noche, Mateo me llamó para ver cómo estaba. Su voz era tan cálida y atenta como siempre. ¿Estás bien? ¿Cómo fue todo por casa? Estoy bien, intenté sonar normal, pero mi corazón latía con fuerza. Mis padres me han entendido. Me alegro. ¿Necesitas algo más? No, gracias. Puedo arreglármelas. Colgué, con la mano temblando. Le estaba mintiendo, ocultándole cosas, igual que había hecho con Javier.
Pero esta vez no lo hacía por culpa, sino para buscar justicia. Sentada en mi frío estudio, mirando el enrevesado esquema de relaciones que había dibujado en un papel, supe que me estaba adentrando en un camino muy peligroso, pero no podía dar marcha atrás, por mi hija y por mí misma. La batalla con Javier y su familia continuaba, fría y tensa, pero ahora mi mente tenía otro objetivo, más urgente e importante. Tenía que descubrir la verdad sobre Inversiones Sol Naciente. No podía volver al pueblo sin más para buscar a alguien. Eso alertaría a Javier. Llamé a mi padre y le pedí que discretamente me consiguiera el nombre y el teléfono de uno de los jóvenes del pueblo que había sido víctima. Mi padre, tras escuchar mis sospechas, aceptó ayudar sin hacer más preguntas. Unos días después, me envió un nombre y un número de teléfono. Carlos García. Mi padre me dijo que ahora trabajaba como obrero de la construcción en Madrid, intentando rehacer su vida. Reuní todo mi valor y llamé a Carlos. La primera vez, me colgó en cuanto me presenté y mencioné el pasado. El orgullo herido y el miedo habían creado una coraza demasiado gruesa, pero no me rendí. Le envié un largo mensaje, explicándole que mi familia también había sido víctima, que no pretendía molestarle ni pedirle nada, solo entender qué había pasado para saber por qué mi familia se había destrozado. Apelé a la empatía de compartir una misma desgracia. Finalmente, aceptó reunirse conmigo. Quedamos en un bar de barrio, cerca de la obra donde trabajaba. Carlos era un hombre curtido, con la piel quemada por el sol y el viento, y una mirada que todavía reflejaba cansancio y resignación. Después de escuchar mi historia, suspiró y encendió un cigarrillo. Ha pasado mucho tiempo. Recordarlo no es agradable, dijo, dando una calada. En aquel entonces, estábamos como hechizados. Llegaron al pueblo vestidos de punta en blanco, con cochazos. Nos hablaron de un proyecto para construir un complejo rural de lujo en la montaña. Decían que era de un gran grupo inversor. Quien invirtiera, en un año triplicaría o cuadruplicaría sus ganancias. Nos enseñaron todo tipo de documentos, con sellos oficiales. Parecía muy fiable. ¿Recuerdas quién era el cabecilla?, pregunté, con el corazón acelerado. Al que más hablaba, el que tenía más labia, no recuerdo su nombre. Pero al que se encargaba de los papeles y los contratos, un tipo con aspecto más intelectual y astuto, a ese sí lo recuerdo. Se llamaba Mateo. Un joven de aspecto sereno, pero con una mirada muy decidida. Mi corazón se detuvo. Mateo. Así que no era una conexión lejana en un papel. Había participado directamente. Era una pieza clave en la maquinaria de la estafa. Carlos continuó con voz amarga. Cuando reunieron una buena suma de dinero de varias docenas de familias, desaparecieron. Fuimos a denunciar, pero la empresa era fantasma, la dirección falsa. Lo perdimos todo. Después oí que los dos jefes tuvieron problemas entre ellos. El cabecilla principal se fugó al extranjero con el dinero, y el tal Mateo se quedó. No sé cómo, pero se libró de la cárcel y montó su propia empresa. Dicen que ahora le va muy bien. Todas las piezas encajaban con una perfección aterradora. La exitosa carrera de Mateo se había construido sobre dinero estafado, sobre la ruina de muchas familias, incluida la mía. El amor que me había profesado, su ayuda, los 100.000 euros. Todo adquiría ahora una luz diferente, una luz sucia de culpa y expiación tardía. Le di las gracias a Carlos, con la cabeza dándome vueltas. Cuando me levanté para irme, me detuvo y dijo en voz baja: «Señora, le doy un consejo sincero. Deje este asunto estar. Esa gente no es de fiar». Cuando intenté armar jaleo en su día, vinieron a mi casa a advertirme. Por poco no estoy aquí para contarlo. La advertencia de Carlos me provocó un escalofrío. No era solo una estafa financiera, era algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Volví a mi estudio, pero ya no sentía frío ni soledad. Dentro de mí ardía una llama de rabia. Había sido engañada descaradamente por todos los hombres de mi vida. Un marido que me hundió en deudas, y un amante que fue, indirectamente, la causa de esas deudas. No podía esperar ni un segundo más. Cogí el teléfono y llamé a Mateo. «¿Puedes venir a mi casa un momento? Tengo que hablar contigo». Mi voz era fría y distante. Probablemente Mateo lo notó. Media hora después, apareció. Todavía con su habitual aire preocupado, pero hoy me parecía pura falsedad. Se sentó, dispuesto a preguntarme cómo estaba, pero le corté. «Inversiones Sol Naciente». «Carlos García», dije, enfatizando cada nombre. «¿Te suenan de algo estos nombres, Mateo?» La sonrisa de Mateo se congeló. Su rostro cambió de color, pasando de la sorpresa al pánico, y finalmente a una expresión de dolor y resignación. Lo sabía. Sabía que yo lo había descubierto todo.
Se quedó sentado en silencio un largo rato, con las manos entrelazadas, la cabeza gacha. Finalmente, me miró. Su mirada ya no tenía esa calma habitual, sino un cansancio infinito. Sabía que este día llegaría, y entonces me lo contó. Su voz era grave, llena de remordimiento. Me habló de sus inicios, recién licenciado, lleno de ambición pero también de ingenuidad. Se asoció con un antiguo compañero de la universidad, un tipo con mucho don de gentes pero sin escrúpulos. Al principio, creyó que era un proyecto real, pero poco a poco se dio cuenta de que era una estafa monumental. Ya estaba dentro. Los contratos firmados, las implicaciones legales, no pudo echarse atrás. Se convirtió en cómplice. Desde entonces, la conciencia me ha atormentado cada día, dijo Mateo, con la voz temblorosa. Rompí toda relación con esa persona, usé mi parte del dinero para empezar de cero, de forma limpia. Mi matrimonio se rompió por eso. He vivido atormentado por la culpa. ¿Y yo? ¿Tu aparición en mi vida fue una coincidencia? Mateo negó con la cabeza, con una mirada de sufrimiento. No. Cuando entraste a trabajar en la empresa, reconocí tu nombre, tu pueblo de origen. Investigué y supe que tu marido era Javier, una de las víctimas de aquel año. Me acerqué a ti, al principio, por un sentimiento de culpa. Quería compensar a tu familia, pero al conocerte, al entender por lo que estabas pasando, me enamoré de ti de verdad. Sofía, mi amor por ti es real, pero nació de la culpa. Los 100.000 euros es el dinero que le debía a tu familia. La verdad por fin había salido a la luz. Una verdad más cruda y dolorosa que cualquier mentira. Me senté frente a él, con una tormenta en mi interior, rabia, desprecio, pero, extrañamente, también un poco de lástima. No era un monstruo, solo un hombre débil que cometió un error irreparable. Pero su error había destruido mi vida. La habitación se sumió en el silencio. Ahora yo poseía el secreto que podía destruir toda la carrera y la reputación que Mateo se había esforzado en construir. También poseía la verdad que podía cambiar por completo el curso de mi batalla por la custodia con Javier. Este poder repentino era una carga terrible. Mateo me miró, con una expresión de súplica, abandonado a su suerte. ¿Y ahora qué vas a hacer? La pregunta de Mateo quedó flotando en el aire denso de la habitación. ¿Qué iba a hacer? Me estaba dando el poder de decidir su destino, el mío y el de toda esta guerra. Lo miré. La llama de la rabia se había apagado, dejando solo un cansancio extremo y una extraña lucidez. Vete, dije, con voz neutra, sin responder a su pregunta. Necesito tiempo para pensar. Mateo asintió, resignado. Se levantó y caminó hacia la puerta como un autómata. Cuando la puerta se cerró, me permití soltar un largo suspiro. Me senté y miré la pared vacía. El poder, por primera vez en mi vida, sentía su peso. Podía destruir a Mateo. Con solo entregar las pruebas a la policía, su carrera y su reputación se harían añicos. ¿Y qué ganaría yo? Una satisfacción momentánea. Eso no me devolvería a mi hija. También podía contarle la verdad a Javier, para que viera que había expiado mi culpa, que había encontrado a su verdadero enemigo. Pero Javier era un hombre cegado por el orgullo y el rencor. Quizás no lo agradecería, sino que lo tomaría como una humillación más, una prueba de su incompetencia. Darle un arma a un loco era una insensatez. No, no haría ninguna de las dos cosas. Usaría esta verdad como mi as en la manga, una jugada para cambiar todo el tablero. Esa noche no dormí. Tracé un plan detallado, un plan audaz que la mujer débil de ayer nunca se habría atrevido a concebir. A la mañana siguiente, fui yo quien llamó a Mateo para quedar en una cafetería. Llegué antes y elegí un rincón discreto. Cuando llegó, vi que había envejecido varios años. Fui directa al grano. Dijiste que tenías una deuda con mi familia. Ahora es el momento de que la pagues. Mateo asintió. Haré lo que me pidas. Ya no quiero tu dinero, dije. Tajante. Quiero una garantía. Necesito que, como representante legal de tu empresa, redactes un contrato de indemnización por daños y perjuicios a mi familia, por las pérdidas causadas por Sol Naciente. La cifra debe ser acorde a lo que perdimos, capital, intereses y daños morales. Tiene que ser una transacción legal y clara. También necesito un hogar, un pequeño apartamento a mi nombre, para poder demostrar ante el juez que tengo los medios para criar a mi hija. Mateo me miró, primero con sorpresa, luego con admiración y alivio. No había elegido destruirlo. Le estaba dando una forma de expiar su culpa de manera oficial. De acuerdo, dijo sin dudar. Haré que mis abogados lo redacten todo inmediatamente. Gracias, Sofía. Me levanté. No me des las gracias. No me las debes.
Solo estás devolviendo lo que un día quitaste. Una vez asegurado el acuerdo con Mateo, pasé a la segunda fase de mi plan. No contacté directamente con Javier. Llamé a la abogada Ramos y le pedí que le transmitiera un mensaje. Un mensaje corto, pero con el peso suficiente para sacudirlo. Tengo información importante sobre tu deuda relacionada con la empresa Sol Naciente. Quiero reunirme contigo a solas para hablar, sin abogados, por el futuro de Lucía. Sabía que cuando Javier viera el nombre Sol Naciente, un nombre que creía enterrado en su vergonzoso pasado, no podría negarse. La partida de ajedrez, ahora sí, empezaba de verdad. Y yo movía la primera pieza. Quedamos en una pequeña cafetería, poco concurrida. Llegué temprano y elegí una mesa en un rincón. Pedí una tila y esperé tranquilamente. La mujer de hoy ya no era la esposa que lloraba y suplicaba, ni la madre desesperada en la puerta del colegio. Era una oponente. Javier llegó poco después. Su expresión era una mezcla de rabia, confusión y curiosidad. No entendía cómo yo sabía ese nombre. Se sentó, cruzando los brazos sobre el pecho, intentando mantener una fachada de superioridad. ¿Qué nuevo juego te traes entre manos? ¿Quién te ha hablado de eso? No respondí a su pregunta. Deslicé hacia él una delgada carpeta que había preparado. Dentro había viejos recortes de prensa sobre la estafa de Sol Naciente y la información básica que había encontrado sobre la empresa fantasma. Léelo. Luego hablamos. No perdiste el dinero en bolsa, Javier. Tú y muchas otras personas fuisteis víctimas de una estafa organizada. Javier cogió los papeles. Le temblaba ligeramente la mano. A medida que leía, su rostro cambiaba. La arrogancia desapareció, dando paso al asombro, y luego a la consternación. La coraza de fracasado orgulloso que había construido para ocultar la verdad de que había sido un tonto engañado, se hizo añicos. Tonterías, murmuró. Pero su voz ya no tenía fuerza. Sé por lo que has pasado. La vergüenza, la culpa por haber arruinado a la familia. Pero elegiste volcar toda esa negatividad en Lucía y en mí, en lugar de enfrentarte a la verdad. Esta verdad destruía por completo la superioridad moral desde la que Javier me había juzgado. Nuestro matrimonio no se rompió por mi infidelidad. Se había agrietado mucho antes, por una estafa externa y por su propia debilidad y cobardía. Mi relación con Mateo solo fue la consecuencia, el síntoma de una enfermedad que ya había llegado a la raíz. Javier levantó la vista. Su mirada ya no era de desprecio, sino de una complejidad indescifrable. Había perdido su arma más poderosa, su propia rectitud, su papel de única víctima en esta historia. Fue entonces cuando expuse mis condiciones. No niego mi error, pero en esta ruptura, ambos tenemos responsabilidad. No quiero pelear, no quiero arrastrarnos por los juzgados. Quiero un acuerdo. Lo miré directamente a los ojos. Quiero el derecho a ver a mi hija libremente, sin supervisión. Quiero poder tenerla conmigo cada fin de semana. La niña necesita a su padre y a su madre en su vida, de la forma más normal posible. Acabemos con esta guerra, Javier. Dejemos de usar a nuestra hija como un trofeo. Démosle juntos un futuro mejor, aunque ya no caminemos juntos. Había puesto mis cartas sobre la mesa. No lo amenacé con la conexión de Mateo. Ese era mi as, guardado para mí. Solo le presenté la verdad y una propuesta basada en el interés de nuestra hija. Javier guardó un silencio absoluto. Me miraba como si fuera una extraña, ya no la esposa sumisa y fácil de intimidar. Frente a él había una mujer tranquila, clara y racional. Después de un largo rato, se levantó. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la cafetería. No aceptó ni rechazó mi propuesta. Pero en su mirada, al irse, no solo vi odio. Vi confusión, desconcierto y quizás un atisbo de respeto a regañadientes. La partida había entrado en una nueva fase. No sabía cuál sería su siguiente movimiento, pero sabía una cosa. Yo ya no era un peón en el tablero de otros. Tras aquel encuentro trascendental, Javier guardó un silencio absoluto. Pasaron varios días en los que viví en una tensa espera, sin saber cuál sería su siguiente movimiento. Su silencio era más aterrador que un arrebato de ira. Me preparé para lo peor. Que ignorara mi propuesta y continuara la guerra. Pero entonces, al final de la semana, la abogada Ramos me llamó. Su voz sonaba aliviada. Sofía, el abogado de Javier acaba de contactarme. Ha aceptado tus condiciones. A partir de esta semana, puedes recoger a Lucía los fines de semana, sin supervisión. Solté un suspiro de alivio. Sentí como si una enorme piedra que me oprimía el pecho hubiera desaparecido. La guerra había terminado, al menos temporalmente. Se había establecido una tregua. Ese sábado,
Fui en mi vieja moto a recoger a mi hija. Fue Javier quien la sacó. Parecía más delgado y envejecido. Su mirada ya no era hostil, solo reflejaba un cansancio vacío. No me miró. Se limitó a darle un par de instrucciones a la niña y entró en casa. Lucía, en cuanto estuvimos solas, volvió a ser la niña alegre de siempre. No paraba de contarme cosas del colegio, de sus abuelos. Durante todo el fin de semana, mi pequeño estudio se llenó de sus risas. La llevé al parque, a una librería, le cociné sus platos favoritos. En el momento en que la abracé para dormir, aspirando el olor familiar de su pelo, sentí que volvía a vivir. Esta paz, aunque frágil, era el resultado por el que tanto había luchado. El domingo por la tarde, la llevé de vuelta. Javier esperaba en la puerta. Al recibir a la niña, dudó un momento y de repente dijo, con voz ronca, «Gracias por decirme la verdad». Una simple frase, pero que significaba mucho. No era un perdón ni una reconciliación, era un reconocimiento. Por fin, había reconocido su parte de responsabilidad en nuestra tragedia. Pensé que poco a poco todo volvería a su cauce. Una paz forzada. Quizás, pero paz al fin y al cabo. Pero me equivocaba. Unas semanas después, la abogada Ramos volvió a llamarme. Su tono era grave. «Sofía, hay novedades. Javier acaba de presentar una demanda». El corazón se me encogió. «¿Me ha demandado a mí? ¿Se ha echado atrás?» No, dijo la abogada, con un tono enigmático. «No te ha demandado a ti. Él, junto a otras 20 personas, ha presentado una demanda colectiva contra Inversiones Sol Naciente y las personas implicadas». Me quedé atónita. Javier no había elegido el silencio ni el olvido. Había elegido enfrentarse a la verdad y exigir justicia. Pero esa lucha, inevitablemente, arrastraría a Mateo. Javier actuó de forma decidida y metódica. Volvió al pueblo y buscó, uno por uno, a todas las víctimas de la estafa. Entre ellos, a Carlos. Los convenció para que se unieran, para que firmaran una demanda colectiva. La humillación y el miedo del pasado habían sido reemplazados por la indignación y el deseo de justicia. El caso atrajo rápidamente la atención de la prensa. La imagen de Javier pasó de ser la de un marido fracasado a la de un representante valiente de las víctimas. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, una forma de recuperar su honor perdido. Y lo inevitable ocurrió. Mateo fue llamado a declarar como persona implicada. Su nombre y el de su empresa empezaron a aparecer en los periódicos. Me reuní con Mateo una tarde, después de que estallara la noticia. Parecía tranquilo, pero vi el agotamiento en sus ojos. «Ya te habrás enterado, ¿verdad?», me preguntó. Asentí. «¿Qué piensas hacer?» «Iré a juicio», dijo, tajante. «Declararé toda la verdad sobre mi papel en el pasado. Proporcionaré todas las pruebas que pueda para que condenen al verdadero culpable. Les debo a ellos, y te debo a ti, una disculpa pública. Es lo único correcto que puedo hacer ahora». Al mirarlo, ya no sentí rabia. Solo vi a un hombre enfrentándose con valentía a los fantasmas de su vida. El juicio se celebró unos meses después. Mateo cumplió su palabra. Se presentó ante el tribunal como implicado y como testigo clave. Confesó toda la trama de Sol Naciente, aportando pruebas cruciales sobre el flujo de dinero y el papel del cabecilla fugado. Su confesión causó un gran revuelo, pero fue la llave para que se emitiera una orden de busca y captura internacional. Javier y las demás víctimas ganaron el juicio. Aunque la compensación económica fue simbólica comparada con lo que perdieron, ganaron en honor. Recibieron una disculpa, un reconocimiento. Mateo, por su colaboración y su papel no principal en la trama, recibió una sentencia suspendida y una fuerte multa. Su carrera se vio gravemente afectada, pero encontró la paz interior. 2 años después, mi vida había cambiado por completo. El pequeño apartamento que Mateo me compró como parte del acuerdo de indemnización se había convertido en un verdadero hogar para mi hija y para mí. Ya no trabajaba como contable. Con parte de ese dinero, hice un máster en dirección de empresas, y ahora trabajo en una multinacional con un buen puesto y un sueldo estable. Soy completamente independiente. Mi relación con Javier se ha convertido en la de 2 personas que comparten la criantera, sin odios ni reproches. A veces hablamos sobre los estudios de la niña, sobre sus planes de futuro. Javier, después del juicio, es otro hombre. Más tranquilo, más maduro. Ha encontrado un trabajo estable. Sigue siendo un buen padre para Lucía. En cuanto a Mateo, no volvimos a estar juntos. Las heridas del pasado eran demasiado profundas. Los cimientos de nuestra relación estaban manchados por la culpa y el engaño. No podíamos construir un futuro feliz sobre esas cenizas.
Después del juicio, me pidió perdón oficialmente una vez más, y yo le perdoné, no para volver, sino para liberarnos a ambos de las cadenas del pasado. A veces, en fechas señaladas, le envía un pequeño regalo a Lucía. Nos hemos convertido en dos viejos conocidos, unidos por un recuerdo imborrable. Una tarde de fin de semana, estoy sentada en el parque viendo a Lucía jugar feliz con sus amigos. El sol de la tarde es suave, sopla una brisa ligera. El teléfono vibra en mi bolso. Un mensaje de Javier. El próximo fin de semana, la llevo al parque acuático, ¿vale? Sonrío y respondo. Claro. Llega otro mensaje. Es de Mateo. Que tengáis un buen día, mamá e hija. Guardo el teléfono sin responder. Miro al cielo azul. Antes pensaba que la felicidad de una mujer consistía en encontrar un puerto seguro, un hombre en quien apoyarse. Pero ahora me doy cuenta de que la mayor felicidad es poder gobernar tu propio barco, navegar firme a través de todas las tormentas. La paz no es la ausencia de olas, sino la calma en el corazón en medio de la tempestad. Y yo, por fin, he encontrado esa paz. Una paz auténtica, forjada con mis propias manos.